¿Qué podría haber estado ocultando una de las figuras más queridas y respetadas del mundo? ¿Qué revelación sorprendente hizo la Madre Teresa en el ocaso de su vida? En este vídeo, profundizamos en las asombrosas confesiones de la Madre Teresa antes de su muerte, exponiendo una verdad oculta que puede alterar para siempre la forma en que percibimos la figura santa de Calcuta. Nadie ha capturado los corazones y las mentes de las personas en todo el mundo como la Madre Teresa. Su vida estuvo dedicada a servir a los más pobres de los pobres en las calles de Calcuta, transformándola en un símbolo perdurable de compasión, amor y misericordia. Entre sus muchas declaraciones poderosas, una que resuena profundamente es: el mayor destructor de la paz es el llanto del niño inocente no nacido. Si bien esta proclamación provocó controversia, revela la fuerza de sus convicciones y su compromiso inquebrantable con la protección de la vida en todas sus formas. A lo largo de su vida, la Madre Teresa trascendió las fronteras de la religión, la cultura y la nacionalidad, convirtiéndose en un ícono global del humanitarismo. Con una fe inquebrantable y un corazón lleno de compasión, influyó en millones de personas en todo el mundo. Su legado sigue vivo a través de las Misioneras de la Caridad, la congregación que fundó, que continúa su misión de brindar ayuda a los que sufren y son marginados en varios países. Sin embargo, a pesar de la impecable personalidad pública que mantuvo, la Madre Teresa también enfrentó momentos de profunda confusión interna y duda. En el capítulo final de su vida, reveló un secreto que podría cambiar para siempre la forma en que la vemos. Esta revelación, que mantuvo celosamente guardada hasta sus últimos días, revela un lado más vulnerable y humano de la figura santa que muchos veneraban. Canonizada como Santa Teresa de Calcuta en 2016, su imagen pública sigue siendo compleja y compleja. Fue celebrada no solo por su dedicación desinteresada a los indigentes, sino también por sus incansables esfuerzos para combatir la pobreza, lo que le valió el prestigioso Premio Nobel de la Paz. Su misión de toda la vida para aliviar el sufrimiento humano y su valiente defensa de la paz le valieron numerosos elogios y títulos honorarios. Hasta el día de hoy, es muy respetada por innumerables personas, particularmente dentro de la fe católica, donde es venerada como una santa y vista como una poderosa intercesora para aquellos que lo necesitan. Sin embargo, junto con los elogios, la Madre Teresa también enfrentó críticas significativas. Algunos han expresado inquietudes sobre la calidad de la atención médica brindada por su organización. Se ha sugerido que ciertos bautismos en el lecho de muerte fueron conversiones forzadas, y se la ha acusado de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas cuestionables. Nunca dijo una palabra, pero antes de su muerte, rompió su silencio y reveló un secreto aterrador. El viaje de la Madre Teresa a la India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Angece Godse Bojaxiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente de su nacimiento. Más tarde, consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. La Madre Teresa era la hija menor de Nicola y Dranafile Bojaxiu. Su padre, que estaba involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919, cuando ella tenía 8 años. En sus primeros años, desarrolló una profunda fascinación por las cautivadoras historias de misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A la tierna edad de 12 años, ya había decidido dedicarse a la vida religiosa. Esta determinación inquebrantable solo se fortaleció el 15 de agosto de 1928, mientras se arrodillaba en oración en el santuario sagrado de la Virgen Negra de Lednice, un lugar que frecuentaba en sus peregrinaciones. A los 18 años, en 1928, se despidió de su hogar y emprendió un viaje para unirse a las Hermanas de Loreto en el convento de Loreto en Rathfarnham, Irlanda. Su propósito era aprender inglés, ya que era el idioma de instrucción de las Hermanas de Loreto en la India, donde aspiraba a convertirse en misionera. Lamentablemente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia residió en Skopje hasta 1934, antes de mudarse a Tirana. En 1929, finalmente llegó a la India y comenzó su noviciado en la serena ciudad de Darjeeling, enclavada entre los majestuosos Himalayas inferiores.
Fue allí donde se sumergió en el aprendizaje del bengalí y comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa, cerca de su convento. El 24 de mayo de 1931, abrazó con alegría sus primeros votos religiosos, inspirada por la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux, y decidió adoptar el nombre de Teresa. Sin embargo, como otra monja del convento ya había elegido ese nombre, decidió honrarlo utilizando su ortografía española. El llamado misionero de la Madre Teresa se consolidó cuando tomó sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como maestra en la escuela del convento de Loreto en Entalli, al este de Calcuta. Siguiendo la tradición de Loreto, adoptó el título de madre. Dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. A pesar de disfrutar de la enseñanza, la Madre Teresa se sintió cada vez más perturbada por la pobreza en Calcuta. Lo que la preocupaba era que no se sentía en paz, a pesar de ser misionera. La hambruna de Bengala de 1943 y la violencia durante el Día de Acción Directa en agosto de 1946 alimentaron aún más su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Darjeeling en 1946, la Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior a servir a los pobres de la India por Jesús. Pidió y obtuvo permiso para dejar la escuela. En 1950, fundó las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como vestimenta de la orden. El 10 de septiembre de 1946, Teresa tuvo una experiencia profunda, a la que más tarde se referiría como la llamada dentro de la llamada. Durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, se sintió obligada a dejar el convento y ayudar a los pobres viviendo entre ellos. Este llamado fue visto como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, el fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, señaló que, sin que muchos lo supieran, la hermana Teresa se había transformado en Madre Teresa en 1948. Se embarcó en su trabajo misionero con los pobres, abandonando su hábito tradicional de Loreto por un sencillo sari de algodón blanco adornado con un borde azul. La Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y recibió formación médica básica en el Hospital de la Sagrada Familia en Patna antes de aventurarse en los barrios bajos. Antes de dedicarse de lleno a ayudar a los hambrientos y sin hogar, fundó una escuela en Moti Hill, Calcuta, a principios de 1949. A la Madre Teresa se unió un grupo de mujeres jóvenes que sentaron las bases de una nueva comunidad religiosa, dedicada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos captaron rápidamente la atención de las autoridades indias, incluido el primer ministro. El 7 de octubre de 1950, la Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para la congregación diocesana, que más tarde se convirtió en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación cuidaría de los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas esas personas que se sienten indeseadas, no queridas, desatendidas en toda la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. La compasión de la Madre Teresa no terminó allí. Inauguró su primer hospicio en 1952 con la ayuda de los funcionarios de Calcuta. Transformó un templo hindú abandonado en el hogar Kaligat para moribundos, que se puso a disposición de las personas pobres de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente rebautizado como Nirmal Hriday, que significa corazón puro. Los ingresados en el centro recibían atención médica y se les permitía morir con dignidad, según sus respectivas creencias religiosas. A los musulmanes se les daba el Corán para leer, a los hindúes se les proporcionaba agua del Ganges y a los católicos se les permitía morir con dignidad, según sus respectivas creencias religiosas. La Madre Teresa describió esto como una muerte hermosa, en la que las personas que habían vivido en la pobreza podían dejar este mundo con amor y compasión. Además, estableció un hospicio específicamente para personas con lepra, al que llamó Santinagar, que significa Ciudad de la Paz. Las Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa, establecieron clínicas para leprosos en toda la India, ofreciendo tratamiento médico, vendajes y alimentos a los afectados.
A medida que el número de niños sin hogar aumentó, las misioneras de la caridad comenzaron a acogerlos. En 1955, la Madre Teresa abrió Nirmala Shisu Bhavan, el hogar infantil del Inmaculado Corazón, como refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un aumento en el número de reclutas y donaciones, lo que llevó al establecimiento de hospicios, orfanatos y clínicas para leprosos en toda la India en la década de 1960. Luego, la Madre Teresa amplió el alcance de la congregación a nivel internacional, inaugurando una casa en Venezuela en 1965 con 5 miembros. Posteriormente, se establecieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria en 1968. A lo largo de la década de 1970, la congregación inició casas y fundaciones en los Estados Unidos y en numerosos países de Asia, África y Europa. Pero esto no es todo. En 1963 se establecieron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad, y en 1976 se creó una rama contemplativa de las Hermanas. Tanto laicos católicos como no católicos fueron acogidos en los colaboradores de la Madre Teresa, los colaboradores enfermos y sufrientes y las misioneras laicas de la caridad. En respuesta a las peticiones de varios sacerdotes, la Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes en 1981, y junto con Joseph Langford, estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1984 para unir los objetivos vocacionales de las misioneras de la caridad con los recursos de la Iglesia. En 1997, la Congregación de Calcuta, que inicialmente estaba compuesta por 13 miembros, había crecido hasta contar con más de 4.000 hermanas que supervisaban orfanatos, hospicios para pacientes con SIDA y centros de caridad en todo el mundo. Ellas atendieron a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, pobres, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. En 2007, las misioneras de la caridad contaban con aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas en todo el mundo, y operaban 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. La Madre Teresa expresó su identidad de diversas maneras. Afirmó ser albanesa de sangre, india de ciudadanía y monja católica de fe. Aunque trabajó principalmente en la India, ocasionalmente viajó fuera del país por razones humanitarias. En 1971, visitó Belfast durante una época problemática con 4 de sus hermanas. Se dice que se enfrentó a la presión de clérigos de alto rango que creían que el enfoque de la obra misionera debía dirigirse a otra parte. A pesar de la bienvenida y el apoyo locales, la Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. ¿Había un secreto detrás de su partida, o la Madre Teresa vio algo que la hizo preferir irse en lugar de quedarse? Aarón posee un ojo extraordinario para el diseño y su atención al detalle es verdaderamente inspiradora. Su meticulosidad y sensibilidad artística son las que impulsan el atractivo estético del programa. Desde la cuidadosa selección de paletas de colores que complementan perfectamente el contexto histórico de cada hogar hasta la elección de las mejores piezas decorativas, Aarón infunde sin esfuerzo su estilo distintivo en cada proyecto. El resultado es una combinación armoniosa de encanto atemporal y elementos contemporáneos, creando espacios visualmente impactantes y profundamente arraigados en la historia. Juntos, Aarón y Ben, con sus habilidades complementarias y su pasión compartida por crear espacios hermosos y funcionales, forman un equipo imparable. Su colaboración en el programa Hometown no solo ha traído alegría e inspiración a sus espectadores, sino que también ha revitalizado comunidades enteras. En 1991, la Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las víctimas del terremoto en Armenia. Hizo su primer regreso a Albania, donde inauguró un hogar para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. En 1996, los misioneros de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas había crecido de 12 a miles, sirviendo a los más pobres de los pobres en 450 centros en todo el mundo. El primer hogar de las misioneras de la caridad en los Estados Unidos se estableció en el área del sur del Bronx de la ciudad de Nueva York. En 1984,
La congregación tenía 19 establecimientos en todo el país. En busca de consuelo y su conexión con Jesucristo, su rostro santo y su corazón, oraba y contemplaba en silencio. Sin embargo, en privado, la Madre Teresa luchó con dudas y tuvo dificultades con sus creencias religiosas durante casi 5 décadas hasta el final de su vida. Expresó abiertamente su profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia que le causaba su falta de fe. ¿Significa esto que la Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está a punto de ser revelado. Esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada por una noche de vacío, no fue exclusiva de la Madre Teresa, ya que otras santas, incluida Santa Teresita de Lisieux, tuvieron encuentros similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de dudas, la Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII en 1958. Durante una misa de Requiem, donde rezó por él, se sintió aliviada del largo vacío de su sufrimiento. Sin embargo, este respiro duró poco, ya que su sequedad espiritual regresó 5 semanas después. Durante 66 años, la Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, en particular dirigidas al arzobispo de Calcuta y al sacerdote jesuita Celeste Van Exem, su consejero espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. Pidió específicamente la destrucción de estas cartas, por temor a que desviaran la atención hacia ella en lugar de hacia Jesús. Sin embargo, todas las cartas se pueden encontrar en el libro Madre Teresa, Ven y sé mi luz. En estas cartas, la Madre Teresa le dice a su amigo Michael van der Pet que Jesús lo ama mucho, pero que por ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Busca pero no ve, oye pero no oye, reza pero no le salen las palabras. Le pide a Michael que rece por ella para poder entregarse plenamente a Jesús. En la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, habla 3 veces de la Madre Teresa, utilizando su vida como ejemplo para demostrar que rezar a Dios no nos impide ayudar a los demás. De hecho, es la fuente de nuestro amor y servicio. La propia Madre Teresa decía que la oración y la lectura de libros espirituales nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de rezar. Aunque la orden de la Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, admiraba a San Francisco de Asís, y su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella. Las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco todas las mañanas durante la misa como un gesto de gratitud después de la comunión. Su compromiso con el ministerio y sus votos comparten muchas similitudes con los de San Francisco, quien le dio gran importancia a la pobreza, la castidad, la obediencia y la dedicación a Cristo. Dedicó una parte importante de su vida a servir a los empobrecidos, especialmente a los afectados por la lepra. Esto es solo el comienzo. La Madre Teresa recibió un pasaporte diplomático del gobierno indio y fue honrada con el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional en 1969. Además, recibió otros prestigiosos reconocimientos indios, incluido el Bharat Ratna, el premio civil más importante de la India, en 1980. Navin Chopra escribió su biografía oficial, publicada en 1992. Curiosamente, en Calcuta, algunos hindúes la veneran como una deidad. En honor a su centenario, el gobierno indio emitió una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010. Esta cantidad de dinero fue significativa porque representaba los fondos que tenía la Madre Teresa cuando llegó por primera vez a la India. La presidenta Pratibha Patil reconoció el impacto de la Madre Teresa, declarando que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con saris blancos con bordes azules, se convirtieron en un faro de esperanza para varios grupos marginados, como los ancianos, los sin techo, los desempleados, los enfermos terminales y los abandonados por sus familias. Los esfuerzos de la Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el premio Ramón Magsaysay por la paz y el entendimiento internacional en 1962. La cita del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que llevó a la creación de una nueva congregación.
A principios de la década de 1970, la Madre Teresa se había convertido en una figura reconocida en todo el mundo. Su ascenso a la fama comenzó con el estreno del documental de Malcolm Muggeridge para la BBC de 1969 titulado Something Beautiful for God, Algo hermoso para Dios, seguido de la publicación de un libro con el mismo nombre en 1971. El propio Muggeridge se encontraba en un viaje espiritual personal durante esa época. Mientras filmaba el documental, el equipo enfrentó desafíos debido a las malas condiciones de iluminación, especialmente en el hogar para moribundos. Inicialmente, creyeron que las imágenes capturadas en esas circunstancias serían inutilizables. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se revisó el material en Inglaterra, se descubrió que estaba excepcionalmente bien iluminado. Muggeridge lo atribuyó a una luz divina milagrosa de Teresa, mientras que otros miembros del equipo lo atribuyeron a una nueva película Kodak de alta sensibilidad. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, profundizando su conexión con la Madre Teresa. Durante este periodo, la Madre Teresa ganó el reconocimiento y la admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el Premio Inaugural de la Paz Papa Juan XXIII, en reconocimiento a su dedicación al servicio, su encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos por promover la paz. En 1976 también fue distinguida con el premio Pacem in Terris. El proceso de canonización de la Madre Teresa avanzó rápidamente. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino que también fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles. En 1982, fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su excepcional servicio a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos honores, culminando con la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996, se le concedió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Además, su país natal, Albania, le otorgó la Medalla de Oro de la Nación en 1994. Su aceptación de este premio, así como la Legión de Honor albanesa, desató la controversia. La Madre Teresa enfrentó críticas por su apoyo de figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell. De hecho, incluso escribió una carta al juez que supervisaba el juicio de Keating, solicitando clemencia. Pero eso no es todo. La Madre Teresa fue honrada con títulos honorarios de universidades de la India y Occidente. También recibió el Premio Balzan. En 1978, por sus esfuerzos en la promoción de la humanidad, la paz y la hermandad entre las personas, la Madre Teresa recibió el Premio Internacional Albert Schweitzer en 1975. Durante su visita a la Universidad de Scranton en el noreste de Pensilvania en abril de 1976, el presidente de la universidad, William J. Byron, le otorgó la medalla Lorta al servicio humanitario. La Madre Teresa animó a la audiencia de 4.500 personas a conectarse con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea proporcionándoles alimentos o difundiendo alegría y amor. Expresó que las personas empobrecidas podían ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en forma de sufrimiento. En agosto de 1987, se le otorgó un doctorado honorario y se dirigió a una reunión de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton. Enfatizó la importancia de realizar pequeños actos con inmenso amor mientras se sirve a los más pobres de los pobres. A lo largo de su vida, la Madre Teresa estuvo constantemente clasificada entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup sobre las personas más admiradas, ocupando la primera posición varias veces durante los años 1980 y 1990. En 1999, fue reconocida como la persona más admirada del siglo XX según la lista de Gallup, superando a todos los demás contendientes por un margen significativo. Sin embargo, su popularidad no fue aceptada universalmente. La Madre Teresa se enfrentó a importantes críticas. Las perspectivas indias sobre ella no fueron siempre positivas. Un médico nacido y criado en Calcuta, que fue activista en los barrios marginales de la ciudad durante la década de 1980 antes de mudarse al Reino Unido,
afirmó que nunca vio a ninguna monja en esos barrios marginales. Su extensa investigación, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y otras personas familiarizadas con las misioneras de la caridad, se detalló en un libro de 2003 en el que criticaba a la Madre Teresa. La acusó de promover un culto al sufrimiento, presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta, exagerar los logros de su misión y apropiarse indebidamente de fondos y privilegios de los que disponía. Señaló que algunos de los problemas de higiene que ella destacó, como la reutilización de agujas, mostraron mejoras después de la muerte de la Madre Teresa en 1997. Durante su mandato como alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, Vikas Ranjan Bhattacharya expresó su creencia de que la Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad. La criticó por supuestamente glorificar la enfermedad en lugar de proporcionar un tratamiento adecuado y por tergiversar la imagen de Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. A pesar de estas diferencias, el partido Bharatiya Janata, BJP, un partido político hindú de derechas, tuvo enfrentamientos con la Madre Teresa por su apoyo a los cristianos Dalit. No obstante, la elogiaron después de su muerte e incluso enviaron un representante a su funeral. Cuando uno piensa que la polvareda se ha calmado, ocurre otra cosa. El Vishwa Hindu Parishad, VHP, se opuso a la decisión del gobierno de conceder un funeral de Estado a la Madre Teresa. El secretario Giriraj Kishore afirmó que su lealtad principal era hacia la Iglesia y que su trabajo social era secundario. La acusó de parcialidad hacia los cristianos y de participar en bautismos encubiertos de enfermos terminales. En un destacado homenaje en portada, el quincenal indio Frontline refutó estas acusaciones como patentemente falsas. Mencionó que estas afirmaciones no tuvieron impacto en la percepción general de sus contribuciones, particularmente en Calcuta, elogiando su compasión altruista, vigor y coraje. El autor del homenaje criticó la postura pública de Teresa contra el aborto y su afirmación de ser apolítica. En febrero de 2015, Mohan Bhagwat, líder de la organización hindú de derecha Rastriya Swayamsevak Sangh, RSS, hizo una declaración en la que sugería que la intención de la Madre Teresa era convertir al cristianismo a las personas a las que servía. La Madre Teresa sufrió un ataque cardíaco en Roma en 1983 mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989, le implantaron un marcapasos. En 1991, después de sufrir neumonía en México, experimentó más problemas cardíacos. A pesar de ofrecer su dimisión como directora de las Misioneras de la Caridad, las hermanas de la congregación votaron a favor de que se quedara mediante una votación secreta, y ella aceptó continuar. En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se rompió la clavícula, y 4 meses después, le diagnosticaron malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de someterse a una cirugía cardíaca, su salud siguió deteriorándose. Español. El arzobispo Henry Sebastián de Souza ordenó a un sacerdote que realizara un exorcismo con su consentimiento cuando fue hospitalizada por primera vez con problemas cardíacos, creyendo que podría estar siendo atacada por el diablo. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como directora de las Misioneras de la Caridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto en la iglesia de Santo Tomás, Calcuta, durante la semana anterior a su funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por su servicio desinteresado a personas de todas las creencias organizando un funeral de Estado para ella. Durante el servicio, el cardenal secretario de Estado Ángelo Sodano, en representación del Papa, pronunció una emotiva homilía. La noticia de la muerte de la Madre Teresa fue recibida con dolor y tristeza tanto por las comunidades seculares como por las religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles, elogiando su compromiso inquebrantable con el cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados, considerándolo un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, afirmó que la Madre Teresa encarnaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo.
El Vaticano reconoció como milagrosa la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Berra, una mujer india. Esta curación se atribuyó a la aplicación de una reliquia que contenía la imagen de Teresa, de la que Berra afirmó que surgió un rayo de luz que curó su tumor. Sin embargo, su esposo y algunos médicos afirmaron que el tumor fue erradicado mediante un tratamiento médico convencional. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció oficialmente un segundo milagro atribuido a la Madre Teresa, lo que marca un paso crucial hacia su santidad. Este milagro implicó la curación extraordinaria de un hombre brasileño que sufría múltiples tumores cerebrales en 2008. El proceso para confirmar el milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en 2013, donde se inició una investigación en profundidad. Después de un examen riguroso por parte de la Congregación para las Causas de los Santos, el Vaticano emitió un decreto que confirmaba la naturaleza sobrenatural de la curación, allanando el camino para la canonización de la Madre Teresa. La Madre Teresa ya había sido beatificada en 2003, pero fueron estos milagros reconocidos los que la elevaron a la santidad en 2016. El 4 de septiembre de ese año, el Papa Francisco la canonizó oficialmente en una gran ceremonia en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Decenas de miles de personas se reunieron para presenciar el evento histórico, incluidos dignatarios de 15 naciones diferentes y 100 personas sin hogar de toda Italia, en un conmovedor homenaje a su trabajo de toda la vida con los pobres. La misa de canonización fue transmitida en vivo a todo el mundo a través del canal del Vaticano, lo que permitió que millones de personas participaran en esta ocasión trascendental desde lejos. En la ciudad natal de la Madre Teresa, Skopje, se anunció una celebración de una semana en su honor. Mientras tanto, en Calcuta, India, donde pasó décadas sirviendo a los más desposeídos, las misioneras de la caridad organizaron una misa especial para celebrar su santidad. Un año después, el 4 de septiembre de 2017, la hermana Mary Prema Pierik, líder de las misioneras de la caridad, reveló que la Madre Teresa sería honrada como la única patrona de la arquidiócesis de Calcuta. Esta declaración se hizo durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017, en conmemoración del primer aniversario de su canonización. El arzobispo Tomás de Souza de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta también confirmó el 5 de septiembre de 2017 que la Madre Teresa sería nombrada copatrona de la arquidiócesis junto con San Francisco Javier. Este anuncio se produjo durante una ceremonia celebrada para celebrar el aniversario de su santidad, consolidando aún más su legado en el corazón de Calcuta, donde había dedicado su vida a servir a los más necesitados. Sin embargo, a pesar del amor y la alegría que la Madre Teresa difundió por todo el mundo, revelaciones inquietantes surgieron antes de su muerte. Había albergado una lucha interior profunda y dolorosa que pocos conocían. En sus últimos días, se sinceró sobre la oscuridad que había sentido dentro de sí misma. A pesar de su compasión y dedicación externas, confesó sentir una abrumadora sensación de vacío y desolación espiritual. Aunque constantemente ofrecía calor y consuelo a los demás, parecía que ella también anhelaba el mismo abrazo. La Madre Teresa describió una profunda soledad, creyendo que Dios estaba lejos de ella, y aunque anhelaba su presencia, a menudo se sentía abandonada. Su mayor temor era no poder complacer a Jesús, y vivía con un temor inquietante al juicio divino. Estas revelaciones expusieron un lado más humano de la venerada santa, mostrando que incluso las personas más desinteresadas pueden experimentar dudas, aislamiento y anhelo espiritual.